Esta semana va a estar predicando Esteban ahí, que está con camisa, va a estar con nosotros compartiendo el mensaje. Y si puede pasar Esteban, vamos a avisarle a la iglesia que mediante en el proceso que vivimos hoy día, cuando venga Jerry, vamos a estar ordenando a Esteban al ministerio. ¿Qué indica esto? Mediante todo este proceso va a ser confirmado el llamamiento pastoral en él. Amén. No sé si ustedes pueden dar un aplauso. Entendemos que la iglesia no ordena de inmediato al pastorado, sino que hay un reconocimiento de la misma iglesia, hermano, ¿ya? No ordenamos por un llamado, sino por el reconocimiento que la iglesia le ha dado a los pastores que tenemos, tanto a Jonathan, al mismo pastor Carlos, a mi persona y obviamente a Esteban. Así que gracias al Señor por la disposición, el trabajo, lo que ha estado formando y cada día añadiendo virtudes sobre la vida de Esteban. Así que estamos contentos como equipo ministerial. Fue una decisión que tomamos todos, el mismo pastor Carlos, Jonathan, mi persona, en poder ordenar a Esteban. Así que el Señor le bendiga, le guarde, le guíe y también él pueda seguir caminando bajo su voluntad. Amén. Así que vamos a pedirle a Esteban que pase, vamos a orar por él, vamos a orar por la palabra que él trae hoy día y va a estar compartiendo para nosotros su iglesia, la iglesia del Señor. Así que cierre sus ojos y incline sus manos hacia la vida de Esteban. Señor, te damos gracias en esta hora por este privilegio que tú nos das de poder hoy día sentarnos a la mesa y comer de tu palabra. Queremos honrar y bendecir la vida de tu hijo, de Esteban Guerrero, Dios, el cual tú le has dado, Dios amado, ya una palabra en su corazón para poder ministrar y entregar, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo le guíe, le respalde, que tú confirmes su buena palabra en él, Señor. Tu buena palabra en él, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a través de su vida para poder direccionar la vida y el caminar de cada uno de nosotros, que somos tus discípulos, Señor. Gracias te damos en el bello y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, como nadie se sacó la mascarilla, yo me la voy a sacar, ¿ya? Como siempre, veo gente nueva por ahí. Son bienvenidos todos. Yo me acostumbré ahora a decirle a la gente cuando llega, bienvenido a casa, porque la única casa que es la iglesia, es donde el ser humano puede encontrar la verdadera paz. Donde puede desarrollar su vida es en la casa de Dios. No me refiero a este lugar, me refiero a la iglesia, que es la casa de Dios. Es el único lugar donde el ser humano puede ser feliz. Entre comillas, gozo. ¿Ya? No felicidad, sino que gozo. El gozo, porque el gozo de Dios es permanente, ¿cierto? La felicidad ocurre por situaciones que cuando nace un hijo, cuando me compro un vehículo, ojalá 0 kilómetros. Pero la casa del Señor, para los que vienen por primera vez, es la iglesia. Sean bienvenidos, que el Señor les abra el entendimiento como a todos nosotros para comprender su palabra y lo que Él quiere decirnos. Amén. Respecto de lo que decía Mario, yo digo siempre que en realidad no necesitamos títulos para servir al Señor. Ninguno de nosotros. El servir al Señor debe ser siempre por amor a Él primeramente y luego por amor a la iglesia, a su palabra, a lo que Él nos demanda. Ciertamente en el pasado ocurrieron tantas cosas malas que hablábamos con Natalia el otro día y decíamos, si aquellas cosas malas hubieran tenido una consecuencia muy terrible, no nos hubiéramos perdido el tiempo de la honra de Dios, en este caso para mí. Y el mensaje es para ti también, porque Dios honra a sus hijos, dejando de lado los títulos, pero Él honra a sus hijos en
en todos lados. Escuchaba a un hombre de Dios y él es profesor de religión en un liceo, pero el Señor lo ha exaltado ahí en el liceo. Lo llamó la directora y le dijo que quería que se hiciera cargo de un curso en enseñanza media. Y él le dijo, pero yo no soy profesor, él enseña religión en la escuela. Yo no soy profesor. Pero la directora, como toda la gente que trabaja en el liceo, habían visto la vida de ese hombre. Y el Señor lo honra ahí y lo pone en lugares que a veces ni soñamos. El Señor nos quiere honrar a todos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que lo que hoy vamos a compartir, que vamos a escuchar, tenga ese efecto maravilloso de ti, de tu presencia en nosotros. Que no nos vayamos como estamos, sino que nuestro corazón se ensanche una vez más por el amor que tú nos tienes, por el perdón que has traído para nosotros los pecadores que estamos aquí, porque te has ocupado en trabajar desde siempre para que nosotros en este día estuviéramos aquí y también diste la vida de tu Hijo Jesús, Padre amado, para que también un día estemos en tu presencia para siempre. Así que muchas gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Volvemos a pedir, Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que abra su Biblia, los que traen Biblia, en el Salmo 139. Quería preguntar, ¿hay alguien aquí que me pueda decir en esta noche que me pueda decir que conoce a alguien bien? ¿Hay alguien aquí, una mamá que pueda decir, yo conozco perfectamente a mi hija? ¿Hay alguien? ¿O un papá, o un esposo que diga, yo conozco perfectamente a mi esposa? ¿O una esposa? ¿Hay alguien que se atreva a decir que sí, que se puede? Ninguno. Ese es un antecedente, ¿eh? ¿O no? Claro. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros podemos conocer al otro. El ser humano está limitado en cuanto a conocer al ser humano. Sin embargo, David en el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y en el 7 se pregunta, ¿a dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? Y luego dice, vuelve a preguntar, ¿y dónde huiré de tu presencia? David fue un hombre de Dios. Si ustedes leen su historia, la van a encontrar en Primera de Samuel del capítulo 16 y todo el Segunda de Samuel. Allí, si usted lee, se va a encontrar con una historia maravillosa de fe, de amor, de esperanza, de un hombre que tiene una relación con Dios maravillosa, pero un hombre que también tuvo problemas en su vida, como la hemos tenido nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es la palabra conocer? Dice, es tener información y conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo. Eso lo dice la RAE. ¿Ya? Eso está a nivel humano, ¿no es cierto? Pero podríamos decir, tener información
o conocimientos profundos y con experiencia sobre algo o alguien. Y allí es cuando podemos mirar hacia Dios, ¿no es cierto? Suele ocurrir que no nos conocemos mucho, ¿no es cierto? A veces pensamos que conocemos a los hermanos, pero no los conocemos por dos razones. La primera es porque nos cuesta abrir el corazón al otro. Y la segunda es porque estamos limitados respecto de nuestra saber. No podemos conocer en profundidad, como dice, como es el significado de conocer, por lo menos el significado de la RAE, ¿no es cierto? Aún dentro del núcleo familiar nos falta conocernos, ¿no es cierto? Hay demasiadas cosas, dice, que no sabemos de los demás, ni ellos saben de nosotros. Solamente Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios conoce tu corazón. En este capítulo 39 de Salmos, el autor hace un reconocimiento de quién es Dios, de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, ¿cierto? Lo sabe todo. Dios es omnipresente, está en todos lados. Y es omnipotente porque tiene poder sobre todas las cosas, las visibles y las invisibles, las que tú y yo vemos como las que no vemos. Él tiene poder, Él tiene dominio, Él tiene el control de todo. Por eso que el salmista, en la relación que tenía con Él, dijo todas estas cosas, ¿ya? Él es el que conoce y tiene información, como leíamos recién, y conocimientos profundos de ti y de mí. La pregunta es, ¿nosotros conocemos a Dios como Él nos conoce? ¿Podría alguien atreverse a decir, yo conozco a Dios? Es muy difícil que conozcamos a Dios, porque hay muchas demandas de Dios para nosotros que las desconocemos y otras que conocemos no las hemos obedecido. Porque no queremos, porque no sabemos, porque no entendemos, pero no conocemos a Dios. Pero sí Él nos conoce a nosotros profundamente, ¿ya? Me acordé yo y dije, llegué a la conclusión que mi mamá a mí nunca me conoció. Mi mamá está viva. Me acordé porque cuando fuimos niños, yo a ella le omití muchas cosas. Y después cuando fui casi adulto me fui de la casa. Así que hasta el día de hoy yo creo que ella no me conoce a mí bien. Ella ve a su hijo nomás. Así nos pasa a todos. Entre nosotros vemos a las personas. Cuando, ahí si usted lee la historia de David cuando fue elegido como rey de Israel, dice que fue el profeta y ungió a sus 7 hermanos y él era el último y era el desechado, el que vivía cuidando las ovejas del padre por allá en el campo y estaba desechado, es decir, no estaba considerado por su familia, por su padre para ser rey. Pero él, y dice que los otros hermanos eran como yo así, pues, rubios, ojos azules, muy lindos físicamente. Pero ahí el Señor dice a través del profeta, dice que el Señor no ve la apariencia, sino que ve Él el corazón. El Señor ve el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón. ¿No es cierto? Podemos saber, una mamá puede decir, yo conozco perfectamente a mi hija, sé lo que ella hace, qué le gusta, qué come y todas esas cosas. Pero de repente se encuentran frente a frente, pero esa mamá no puede saber qué está pensando su hija. Nunca vamos a poder hacerlo. Sin embargo, el Señor conoce y le interesa nuestro corazón. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. No hay nada que se pueda escapar. Él dice, ¿a dónde me iré, Señor, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque sabía que así era. Ahora una pregunta. ¿Dios sabe que hay cosas buenas en ti y en mí?
Podríamos decir que sí, ¿cierto? Y podríamos preguntarnos también, ¿Dios sabe si hay en nosotros cosas malas? También lo sabe, ¿cierto? No podemos escondernos de Él. No podemos huir del Señor. Es imposible. Ahora, pensando en esto, callar es demasiado. Es de más. Callar es de más. O sea, hay demasiadas cosas que me impiden tener una relación con Dios. Quizás a ti te está pasando ahora. Y hay cosas que no han sido sanas en tu vida para poder instalar una relación completa, permanente con el Señor. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no han sido puestas a la luz delante de Dios. Por eso digo que es de más callar, es de más no exponerse, porque el Señor lo sabe todo. Anoche estuvimos con un matrimonio aquí en mi casa. A todo esto se ha hecho bien familiar que los que vienen a hacer el aseo se quedan a tomar tecito. Así que ojalá lo podamos hacer tradición, pero una tradición para poder ministrar nuestros corazones, para poder exponer nuestras vidas y poder orar los unos por los otros, que es lo que ha pasado. Entonces, ya les voy a decir quién va a venir a hacer el aseo, para que se prepare. Entonces, nos cuesta exponer nuestro corazón, por vergüenza, por el que dirán, porque los seres humanos transportamos esa herencia adánica, transportamos, ¿se acuerdan lo que dijo Ferrada, el pastor Ferrada hace 2 semanas atrás? Él dijo que el Adán que llevamos nosotros era ¿qué? ¿Se acuerdan cómo lo calificó? Era un canalla. Adán en nosotros es un canalla que se rebela contra Dios. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Si es posible estar escondido de Dios, lo haríamos. Usted quizás se está preguntando, yo no lo haría. Pero ¿sabe qué? En situaciones de vergüenza, de ser confrontados, quisiéramos escondernos de Dios. ¿Cuál sería la actitud de un hijo de Dios delante de un Dios que lo sabe todo, que es omnipotente, omnipresente y tiene el poder y el control de todas las cosas? No debiera ser de horror. ¿Por qué? Porque las personas sin Dios sienten horror de pensar que hay alguien que lo sabe todo, y eso es Dios. Por eso huyen, por eso no se acercan a Dios, porque hay horror en sus vidas. Pero el contrario de nosotros, de ti y de mí como hijos de Dios, no debe ser horror, sino que un gozo profundo de saber que alguien tan tremendo, tan grande, me ama, me perdona, que yo me puedo volver a Él cada vez que he pecado, y Él me perdona y me limpia con la sangre de su Hijo amado Jesús, y me restaura y me pone en el lugar que Él eligió, porque Él dice que nos llamó a nosotros. No nosotros no fuimos a Él, sino que Él lo hizo primero. Entonces, no debemos pretender ser los héroes en esta historia, tú y yo, entre Dios y nosotros. Él tiene la gloria, para Él es la gloria, para Él es la honra de que tengamos la posibilidad de estar en la casa suya, en su casa. Su gran amor con que nos llamó. Dice, Él me examina todo el tiempo, como dice el versículo 1. Él me conoce profundamente. Él sabe lo que pienso y Él sabe aún antes que tú hables, Él ya sabe que vas a hablar. ¿No es cierto? Ahora, este varón David hace un reconocimiento de quién es Dios en la omnisciencia de Dios y le dice, tú me has examinado y me has conocido.
nosotros lo podemos decir. Conoces mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Sabes lo que hablaré, le dice él. Y el versículo 14, 15, 16, hay algo maravilloso. Dice, te alabaré, le dice. Aquí llega a la parte de omnipresente. Mire, escuche, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice, yo me lo imagino a él compungiéndose y diciendo, estoy maravillado de esto y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, le está diciendo, tú me viste cuando yo era un embrión allí en el vientre de mi mamá. Omnipresente en todas partes. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. No hay nada de lo que hoy tú eres que Dios no haya sabido o no se haya dado cuenta, porque Él nos hizo. Y otro salmo que dice, Él nos hizo y no nosotros mismos. Salmo 100 me parece que es. Entonces somos hechura suya, somos la obra de sus manos, somos el privilegio que Dios tuvo al crearnos dentro de toda la creación de los animales, de los árboles, del mar. Nosotros somos el privilegio, somos como, dice, como la niña de sus ojos. Por lo tanto, nada se esconde a la presencia del Señor. No nos podemos esconder de Él. Es imposible esconderme de Él, porque Él lo sabe todo. En el Salmo 51, gracias. En el Salmo 51, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, léalo, si puede. David, después de haber pasado por una situación muy terrible donde cometió adulterio, luego hizo que su mejor hombre, su mejor general, su mejor hombre de guerra muriera. Él planificó aquello. Es más o menos así como que el Mario me mandara a matar a mí. O al revés. Entonces, él vivió esta situación y él pecó contra el Señor. Él, todo lo que había dicho, todo lo que veía de Dios. Por eso que lo que quiero decir con esto de esta noche es que a pesar de que tú y yo podemos conocer y entender que Dios lo sabe todo y me conoce todo, me conoce, que sabe dónde voy, dónde me meto, que sabe lo que pienso, que sabe cómo miro, cómo hablo, cómo me expreso, cómo hago las cosas. Aún con todo ello, yo siempre y tú siempre vas a tener el deseo de rebelarte contra Dios. Porque si usted se encuentra en su casa, lo que más usted quiere es su privacidad. La privacidad es algo por la cual la gente hasta puede pagar por la privacidad. Pero no podemos pagar para que Dios no nos vea. Él es soberano y Él nos va a ver siempre. Entonces, aún sabiendo todo aquello, aún conociendo y sabiendo que es ese Dios omnisciente, tiene conocimiento profundo de ti y de mí, y aún así nos rebelamos contra Él. Y eso ha sido siempre. Eso, desde que el hombre quiso rebelarse contra Dios. Entonces, nosotros, y le quiero decir, cuando David vio y se encontró, dice que el profeta Natán fue y lo confrontó, él no pudo al principio entender que él era el pecador, él pensaba que otros eran los pecadores, pero él había sido. Y él entendió que había que hacerle justicia a quien había pecado tan feo como se lo expresaban ahí. El dueño de ese perrito se lo tiene que llevar.
Entonces, ¿qué pasó? Que al final de cuentas, este varón, David, se vio frente al Dios que lo amaba o que él decía amar, que había desde niño, que lo había exaltado en todas las cosas. No había ninguna cosa en David antes de esto que lo quitara de ser el transporte para la gloria de Dios, que lo quitara de ser la persona que le daba gloria a Dios en todas las cosas, aún en el campo donde él andaba o se desenvolvía. Entonces nosotros podemos vivir esas cosas, pero también estamos expuestos de alguna u otra forma. Y aún conociendo la omnisciencia de Dios podemos rebelarnos contra el Señor. Que nos ayude el Señor para que eso no ocurra. Y Él dice, he pecado contra ti, Señor. Nosotros día a día, hay una palabra que no se me ha olvidado que está ahí en el libro de doctrina de nosotros, de la escuela de formación, que se la he dicho a varios, porque se me quedó grabada. Dice que el Espíritu Santo está en nosotros ahora mismo regenerándonos. El trabajo del Espíritu Santo es regenerarnos. Eso es siempre, amado. No es una vez. Un día conocimos al Señor y ese día fue el día crucial, de ahí. No, la vida sigue. Dice que el camino o la vida del justo de nosotros es como la luz de la aurora. O sea, el sol, le decía anoche a los niños, el sol no sale de una, así, pum, es de día. El sol sale poco a poco. Y la Biblia dice, metafóricamente, que nuestras vidas son así. Entonces, día a día nosotros tenemos que arrepentirnos. El trabajo del Espíritu Santo ahora es regenerarnos, hacernos una nueva persona. Pero hay otra cosa, que es la parte nuestra. La parte nuestra es que tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. O sea, no sirve solamente que el Espíritu Santo quiera, sino que nosotros de nuestras decisiones, de nuestra parte, de donde llegamos a entender, de allí nosotros decimos, yo me arrepiento. De ahí yo digo y decido creer en Jesús, porque creer en Jesús es una decisión. El Señor nos ayuda, así dice que Él pone fe en nosotros, nos ayuda a creer. Pero también nosotros día a día debemos dejar lo que estamos haciendo para creer en Jesús y en la obra de la cruz del Calvario. Y Él dijo, he pecado contra ti, Señor. ¿Ya? En el fondo quiso decir, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, porque mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Y dice después, y es perverso. A veces es muy fuerte decir estas cosas, pero es verdad. Nosotros somos perversos. El ser humano es perverso. El ser humano al rebelarse contra Dios es perverso. Pero la diferencia está en que nosotros podemos ir a Jesús. La diferencia está en que yo me puedo arrepentir y puedo volver al Señor. Anoche hablábamos con los niños y les decía yo, las consecuencias del pecado lamentablemente nunca pasan. Van a llegar, sí o sí. Pero la misericordia del Señor es para siempre. Porque el deseo de Dios es que todos nos arrepintamos, que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, dentro de todo este conocimiento que tenía David, dentro de todo el conocimiento que tengas tú de Dios ahora y que te sirve como para sostenerte así a medias, hay más. Pero dentro de todo eso, el Señor nos llama a vivir una vida distinta. A vivir una vida que sea de acorde con lo que Él quiere. Él nos ha demandado muchas cosas que nosotros a veces no las conocemos por ignorancia, porque no leemos las Escrituras. Un cristiano lee las Escrituras. Procurar leer las Escrituras a diario. Un cristiano ora.
Un cristiano tiene comunión. Esto es la comunión. Un cristiano evangeliza, un cristiano discipula, ¿no es cierto? Un cristiano sirve. Un cristiano adora a su Dios, a quien dice amar. Y eso debiéramos ser nosotros. Ahora, ¿hay algo en ti o en mí que impida tener una relación duradera, permanente con Jesús? Nosotros, si nosotros somos sinceros en nuestro formato de vida, nosotros debemos reconocer que somos pecadores y que tenemos un corazón engañoso más que todas las cosas, que debe ser regenerado. Y ese es trabajo del Espíritu Santo que habita en ti y en mí. Y las decisiones son nuestras, como hablábamos anoche con los niños. O sea, en cada uno de nosotros vive el Espíritu Santo. Por lo tanto, en nosotros hay paciencia, paz, gozo, mansedumbre, bondad, fe, dominio propio, templanza. Me faltó uno. Todas esas cualidades del fruto del Espíritu están en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos en los momentos cruciales cuando tenemos que ejercer paciencia con alguien? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a una situación donde tenemos que ejercer dominio propio? Dominio propio es querer hacer algo, pero evalúas la situación y sabes que eso ofende a Dios, ofende al hermano, ofende a tus seres queridos, ofende a la iglesia, y tú no lo haces, a pesar de que tienes la posibilidad de hacerlo, pero las consecuencias y la deshonra te hacen que tú no lo hagas. Dominio propio. Yo quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer porque estoy rebelándome contra el Señor. Todas estas cualidades están en nosotros, amados hermanos. Ahora, el salmista vivió todas estas situaciones, como tú y yo las podemos vivir. Pero cuando, en el Salmo 51, cuando él confesó su pecado delante del Señor, él vio lo grande que había sido su pecado y la ofensa que había cometido contra el Señor, él oró también, buscando a ese Dios que había dejado de lado, buscando ser restaurado, buscando ser amado por Él, buscando poder estar limpio delante de Él, delante de su Señor. Ahora una pregunta, vamos finalizando. Esta segunda parte yo le puse volviendo a ser feliz. ¿Por qué? Hay situaciones que a usted, como dije al principio, le causaron mucha alegría, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que se casaron hace poco, que ya son como 10, ¿cierto? Una alegría tremenda, un gozo así, ¿ya? Cuando nació su hijo, usted puede decir que estuvo feliz, ¿no es cierto? Cuando se compró su 0 kilómetros, feliz. Se los quería llevar a todos, ahora no quiere llevar a ninguno. Porque cambiamos, amado. Vamos cambiando, vamos viviendo la vida de acuerdo a las circunstancias que son favorables para nosotros. Y no debiera ser así. Sino que favorables para la iglesia, para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios. Dios no nos manda a... Pablo mismo está diciendo en Romanos que de qué nos vale dar, amar, abrazar, consolar a tu hermano, a los que están ahí, a tu familia, o a los que te pueden devolver eso mismo, sino que dar, abrazar, consolar a quien no te va a consolar después, porque Él te consuela. ¿No es cierto? Nos ponemos así. Entonces, pasamos por esas situaciones y hay gozo, hay alegría en ese tiempo. Pero a muchos de nosotros nos ha pasado que hoy nos da lo mismo. Hoy ya no tienes fe, el ánimo que tienes no es el mismo.
Orar o no orar te da lo mismo. Leer las escrituras o no leerlas da lo mismo. Da lo mismo ofrendar o no ofrendar, venir al culto o no venir al culto, da lo mismo. Pero en principio no era así. Y todos hemos pasado por eso. Cuando parte de mi historia, que nunca la he contado, algún día se la voy a contar, pero parte de mi historia es que yo tenía 7 años cuando mis padres conocieron al Señor en una iglesia pentecostal. Y ellos, dentro de todo su ignorancia, que había ignorancia en ellos, más ignorancia en lo que era, cómo funcionaba la iglesia pentecostal, era muy básico. Y yo me quedé con una base, una siembra nada más. Pero cuando tenía 20 años, tiene que haber sido porque todavía estaba en el regimiento, y me llevaron, había un amigo en el regimiento que me buscaba. Un día como a las 6 de la mañana, afeitándonos ahí frente al espejo, se puso al lado mío y me dijo, ¿tú eres el Domingo Guerrero? Sí, hace tiempo que te estoy buscando. Porque aunque éramos tantos, no nos conocíamos. Pero él trataba de buscarme porque era todo muy rápido ahí. Los que han hecho el servicio militar saben cómo era en ese tiempo, ahora no sé cómo será. Ahora creo que se levantan como las 10. Si no, vienen los derechos humanos y... Así que ahora los jóvenes pueden hacer el servicio militar, ¿no? ¿Y sabe qué? Y me dijo, te ando buscando porque yo soy cristiano, me dijo. Y me dijeron que tú eras cristiano. Sí. Ya, ¿sabes qué? Yo todos los martes, los jueves, cuando puedo, cuando no estoy de guardia, y el fin de semana voy a la iglesia y quería invitarte. Ah, ya, pues. Y como fue tan rápido, fueron segundos que hablamos. Pero después ya se normalizó la cosa y yo me hice el leso. Y él me decía, hoy día vamos, me decía él, ya, hoy día. Pero cuando se llegaba el momento yo me escapaba. Y hacía cualquier cosa para no ir. Tienen que haber pasado por lo menos 4 meses que yo me huía de mi hermano, Javier Flores. Y cuando el día que ya fui por cansancio, para que no me moleste más. Ese día era un día jueves, nunca me he olvidado, un culto sencillo donde va poca gente, donde toda la gente está cansada porque han trabajado todo el día. Ese día yo tuve un encuentro con el Señor. Y ese día yo no me quería ir, yo no quería salir. Y llegué al regimiento así y yo quería que fuera mañana, que fuera, porque ya el día domingo quería puro. Y yo lloraba, ¿por qué? Porque yo no quería perder eso que había encontrado tan rico, tan precioso dentro de la comunión. Pero pasaron los años, como te puede haber pasado a ti, y uno empieza a detener esa forma de desempeñarse o de querer hacerlo, de querer estar con la gente, de sentir la presencia del Señor. Quizás tú estás pasando por eso. Pero debemos volver a las cosas, no tratar de imitar como lo hicimos, porque la palabra es presente, no es pasado ni futuro, sino que es presente. Está siempre, está viva. Esa misma palabra que ese día me compungió mi corazón es la que hoy puede compungir nuestro corazón. No hay cambios, no cambia nunca su palabra. Dice que todas las cosas pasarán, mas su palabra no pasará. Así que, hermano, no nos puede dar lo mismo amar o no amar, ofrendar o no ofrendar, diezmar o no diezmar. No nos puede dar lo mismo porque hemos reconocido a un Dios que todo lo sabe. Es omnisciente, omnipresente, amados hermanos. Tú me has examinado y conocido. Digamos, escudriñame, oh Dios, porque Él lo sabe todo. Él sabe que hay muchas fallas en ti y en mí. Hay muchas cosas que Él sabe de ti y de mí, que debemos ponerla a los pies del Señor. Pongamos a los pies del Señor aquellas cosas que impiden una relación permanente con el Señor. Porque una relación puede ser, amado. Podemos tener una relación a medias, cuando quiera, cuando tenga ánimo. La relación con Dios es permanente en todas las situaciones de la vida. Estando pobre, teniendo abundancia, estando enfermo, estando sano.
No podemos nosotros, no estamos en condiciones de elegir cómo vamos a servir a Dios. Los que son jóvenes, usen su juventud para servir a Dios. Los que somos mayores, usemos la edad que tenemos para servir a Dios. Usemos las circunstancias que tenemos, a ese Dios omnisciente que todo lo sabe. No podemos escaparnos de Él. ¿En qué hace el mundo? ¿En qué se escapa hoy? Drogándose, alcoholizándose, buscando placeres, buscando enriquecerse. Pero nosotros, como hablábamos anoche con los chiquillos, el mejor negocio es una relación con Dios. Este varón de anoche me decía, yo siempre sueño con un negocio. Pero los que hemos tenido el negocio no sabemos que los negocios son negocios. Van y vienen y a veces son ingratos los negocios. Pero el mejor negocio que tú y yo podemos hacer es tener una relación permanente con Jesús. Pese a mí, porque el pecador soy yo, no es Dios. Póngase de pies. Podemos arreglar nuestra vida con el Señor, amados. Podemos arreglarlo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Aunque en algunos el Señor ha impactado tanto su vida de una vez que cambiaron. Luego, este varón, David, le dice al Señor, yo quiero volver a ser feliz. Yo quiero volver a ser feliz. Cierra sus ojos, vamos a orar con esta oración de David. Le dijo, he pecado contra ti, Señor. Yo conozco mis rebeliones. Yo, Esteban Guerrero, conozco mis rebeliones, Señor. He pecado contra ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Repita esta oración conmigo. Padre nuestro, lávame con la sangre de tu Hijo amado Jesús, y estaré más blanco que la nieve en mi conciencia, en mi proceder. Hazme oír gozo y alegría, para que se recreen los huesos que has abatido a causa de haber pecado contra ti. Padre, en el nombre de Jesús, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Pero además de eso te pido, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres los sacrificios, sino que para ti los sacrificios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No rechazarás tú, oh Dios mío. Gracias, Padre, por este tiempo. El nombre de tu Hijo amado Jesús sea exaltado y glorificado, y en cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí, y las personas nuevas que vinieron hoy, Señor, que puedan ver en ti el Dios que lo sabe todo, el Dios que nos ve, el Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que está en todos lados. Padre, queremos decir que no podemos escapar de ti. Y queremos también repetir las palabras de Pedro cuando se le preguntó y él dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú
tienes palabras de vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Adoramos al Señor.